la lectura. Y quien nada más creo que hicimos la lectura fue de Carlos. Ah, Digo, para que nos sirva de ejercicio, no sé, en las clases. vamos, sí, claro, claro. De hecho, esa la tienes que estar haciendo con gente que conoces, con tus amigos, con quien puedas, porque pronto ya vamos a subirle el nivel a esa lectura. Ya estamos a punto de pasar a la serie húmeda. Entonces, de hecho, hoy ya cruzamos el nivel, el segundo nivel. Y entonces ya entrando al segundo nivel se empiezan a poner las cosas un poco más difíciles. Y prepárense, porque ahora sí se va a poner más nivel de la lectura. Se va a poner bueno, justo ahorita. Ok, ¿Han hecho lecturas? no. No importa. Oye, Juan, de casualidad, esa clase de la cruz la tendrán grabada, porque yo me incorporé con ustedes hasta la emperatriz y ya habían visto esa tirada. No, no está grabada. Creo que no, pero te la enseño. Está ¿Sí? bien fácil. Ajá. No te Ok, preocupes. gracias. Te Vale, la vale. enseño. Ajá. Vale, gracias. Sí. Ok, voy a compartir pantalla. Tengo que recuperar el host, pero espero que no se detenga la grabación. No, no está. Ok. No, no se detuvo. Muy bien. Ujú. Sigues grabando. Sí. Perfecto. Ok, ahora sí. Y vuelvo acá. Aquí estoy. Muy bien. El ermitaño. Acabábamos de ver hasta la justicia y habíamos visto en el número 8 un punto de prudencia, un punto de capacidad personal en el viaje del héroe, en el viaje del individuo, una capacidad de establecer lo que es bueno y lo que es malo personalmente. ¿Qué es lo que yo decido que es bueno y lo que es malo para mí? Y ahí es donde empieza, desde la visión de la justicia, la capacidad de juzgar desde mi visión permanente, desde mi visión interna, lo que está afuera. Por eso la justicia ponía un pie adentro y un pie afuera, porque veía desde adentro lo que está afuera, ¿no? Y entonces esa valoración, ese equilibrio que establecía la justicia en los momentos difíciles, era una posición de maduración, de capacidad de establecer a través del karma de las situaciones, o sea, a través de las consecuencias de lo que había pasado en un momento, lo que lo que iba a suceder, ¿no? O lo que había sucedido y cómo se le iba a juzgar a esa situación. Ahora llegamos al punto número 9. El número 9 es un nivel importantísimo porque desde que vemos al número 9, entendemos que es el número más elevado de todos los números. No hay número más alto que el 9. Ya está apagado. El número más elevado, el 9, quiere decir que no hay número más alto, porque los números que siguen al 9 son números que están compuestos de los números que vimos antes. O sea, el 10 es un número compuesto entre el 1 y el 0, y así consecutivamente. Entonces, vemos una relación súper interesante entre el 9 y el 0. De hecho, son casi el mismo número, porque ambos representan al mismo arcano, nada más que en una diferente posición, en un nivel completamente diferente, ¿no? Habíamos visto, y el arcano correspondiente al número 0 es el loco,
Y ahorita vamos a ver todos los paralelismos que existen entre estos dos números y entre estos dos arcanos. Y entonces, primero vamos a ver los números. El 0 y el 9 matemáticamente tienen características súper chistosas y que se pueden equiparar entre sí, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros multiplicamos el número 9 y el número 0, siempre nos va a dar el mismo número, siempre nos va a dar el número que habíamos multiplicado por él. Ya no oigo nada. Sí, se fue. Se nos quedó pasmado. ¿Sí, verdad? Sí. Es que estaba fallando su internet desde un inicio. Creo que estaba haciendo mucho aire en algunas partes, ¿no? No sé si sea por eso. Sí, yo creo, ¿no? Como... Ah, ya apareció. Sí. Ah, No ya. creo que sea la Ya. mía. Ya volví. ¿Dónde me había quedado? Entre la queda- multiplicación del 0 y el multiplicado. 9. Ok, la multiplicación del 0. Ajá. Ok, parto otra vez. Entonces, cuando multiplicamos el 0 por cualquier número, nos va a dar 0. Pero cuando multiplicamos al 9 por cualquier número, también nos va a dar 9. Por ejemplo, 9 por 5, 45. Si sumamos 4 más 5, nos da 9. Y lo mismo va a pasar con cualquier número. Con cualquier número que ustedes quieran multiplicar por 9, nos va a dar 9 cuando lo reducimos. Esta operación de la reducción es algo que constantemente vamos a estar haciendo con los arcanos que siguen, empezando desde el arcano número 11, ¿no? 12, 13, 14, 15, todos se reducen y al reducirlos, reducir quiere decir sumar los dígitos que están en ese arcano, por ejemplo, el arcano número 11, que es la fuerza, cuando se reduce, nos da 2 porque es 1 más 1. Y hace referencia directa a la suma sacerdotisa. Y vamos a entender después por qué. Es la segunda bruja, la segunda maga, pues. Entonces, esta cuestión de las reducciones también aplica a la suma. Cuando sumamos cualquier número, ya sea 0 o 9, nos va a dar al número por el que se sumó. Entonces, más el que se sumó, por ejemplo, 0 más cualquier número, pues nos da al número más el que se sumó. Pero si sumamos 0 más otro número, nos da al número más el que se sumó. Por ejemplo, 9 más 5, no, sí, 9 más 5. Es 9 por 3. No, es más. Ajá, 9 más 5 es 13. Entonces, no, 9 más 5 es, 9 más 4 es 13. Entonces, 13, cuando se reduce, nos da 4. ¿Se entiende esto? Regresamos otra vez al número por el que se redujo. Es un ciclo constante el de estos números. Matemáticamente tienen un misticismo que está dando vueltas cíclicamente en su dualidad, que se regresa y vuelve a caer en el mismo constantemente. Esto remite al
crecimiento y a la evolución de estos dos números, que primero comienza siendo el loco y después termina su ermitaño. Entonces, el ermitaño es cuando llega a la madurez en el mundo objetivo, es el loco. Y entonces llega a un punto clímax, a un punto límite, donde deja de pertenecer a ese mundo objetivo, deja de sentirse fascinado por ese mundo objetivo y pasa a otro ciclo, pasa a otro estado. Entonces, ¿A para otro qué? comenzar con esto y para comenzar a analizar a otro estado de realidad, Ok. ¿me trabé? Sí, solo ese pedazo no se escuchó. Ok. Bien. Para comenzar a analizar el contexto de todo esto, la pregunta que les quiero hacer y que necesitamos comenzar, hay dos preguntas muy interesantes sobre este tema. Es, ¿cuál es la diferencia entre la soledad y el aislamiento? Pues la soledad puede ser algo elegido, ¿no? Algo que tú decides. También el aislamiento. Bueno, yo creo No, que porque el aislado, pues puedes más bien como aislarte aunque estés junto a alguien, ¿no? Pero Pues ahorita también estamos se elige. aislados. Pero se elige, se puede elegir. Tanto la soledad como el aislamiento pueden ser elegidos o pueden ser impuestos, pero ahí no radica su diferencia. Yo le entiendo que, perdón, tú vas, Carlos. si quieres tú, dale. Ah, bueno, yo le entiendo como que la soledad sí es elegida, pero estás solo, pero a la vez estás con el mundo y con tu mundo interno. O sea, sí tienes esa relación contigo. O sea, es como un estado en donde yo me estoy buscando interiormente. Quiero estar solo, pero a la vez estoy con el mundo. O sea, estoy como conectado con todos, pero solo. No sé si me entienden. Y el aislado o aislamiento es que de plano me aparto. Es como digo, no quiero saber de nada y ni me busco, ni lo busco, ni nada. Simplemente como que me voy. O sea, sí, Por yo ahí va. le entiendo Sí, como, una es como lo que yo, o sea, estoy solo, pero estoy como en un estado de, pues así como, bueno, me imagino el ermitaño, ¿no? O sea, que estoy en un estado así de visualización interna junto con el externo, solo. Y aislado no estoy nada, o sea, simplemente no estoy en búsqueda de nada, simplemente evado todo. No sé, algo así. va por ahí, justamente. Ujú. ¿Quién más? Yo, a ver, sí, yo pienso que la soledad es como este estado de que aunque estés acompañado y sientas pues esa soledad, ¿no? O sea, como tú dices, tú lo decides. En cambio, el aislamiento, es más como el tú quererte separar de los demás o ser aislado por los demás. Pues No sé. A yo ver, creo Ale. que la parte de soledad se refiere un poco a un proceso interno, ¿no? Como a un... creo que no sé el nombre de la primera chica que habló, pero creo que voy muy encaminada a lo que ella dice. Yadira, Y sí. a Yadira, y que soledad sí es un proceso interno y el aislamiento incluso ni siquiera, no necesariamente habla como que sobre algún trabajo o algún proceso, solamente es como retirarte, ¿no? Sin incluso llegar a algún fin, solamente
es complicado explicarlo, no lo sé, pero no sé cómo. ¿Podría ser que el aislamiento es algo físico? O sea, físicamente estoy aislada de los demás y la soledad es un proceso interno, ¿no? No, no tiene que ver con lo físico. Lo que estabas diciendo, Alejandra, sí tiene mucho sentido. De hecho, la cuestión del aislamiento, cuando logramos establecer muy bien esta parte de la soledad, como lo hicieron ustedes, como que entonces el aislamiento es entonces la carencia de esto que acabamos de definir, ¿no? Y acaba siendo como que un poco difícil de establecer qué pasa entonces con este aislamiento. Ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien más? Carolina, ¿no funciona tu micrófono? Es que ahorita no puedo hablar mucho. ¿Por qué? Bueno, digo que el aislamiento más bien es como algo que se escoge y bueno, no que se escoge, sino más bien como que te retiras del plano social, de todo lo que implica a lo mejor relacionado con la sociedad, con lo que implica convivir con otras personas, ¿no? Y la soledad es más, pues sí, coincido con mis otros compañeros que es como más una tarea internalizada, pero sí estás con la sociedad, o sea, como que eliges en qué momentos estar solo, no un aislamiento, pues ya te retiras completamente. Interesante esta cuestión de incluir a la sociedad dentro de estos conceptos. ¿Quién sabe si la sociedad tenga que ver? ¿Quién sabe? Yo digo que sí, porque, por ejemplo, bueno, me remonto mucho a la historia del Fausto, en donde él se retira de la sociedad y entonces él se internaliza en su mundo y empieza a hacer investigaciones y demás, y entonces él ya no ve lo exterior, ¿no? Y cuando él ya sale al mundo, a la sociedad, ya ha cambiado completamente, ya no es como él lo pensaba. Entonces, por eso creo que sí implica la sociedad, tanto en el aislamiento como en la soledad, porque finalmente te aíslas de muchas cosas que son, pues como lo que vimos, que son, o sea, que están internalizadas en la sociedad como cómo debes actuar, cómo debes de hacer, como todo eso. Entonces tú te aíslas de todo eso simplemente porque pues, no quieres saber como de eso, ¿no? O sea, simplemente te vas y construyes tu propio mundo y en la soledad no. O sea, sí construyes tu mundo, pero estás en conjunto con los demás. Bueno, yo así lo veo. Por eso creo que la sociedad sí es importante. Ay, yo creo un poquito lo contrario, yo creo que no tiene mucho que ver la sociedad. O sea, creo que en un segundo plano, o sea, como que ya llevas el concepto, a lo mejor ya a un plano donde está la sociedad, o sea, pero creo que en la parte básica no, siento que no tiene que ver. O sea, porque así pareciera un poco que entonces si estás aislado o no, es a partir de si estás en contacto con el otro o no, pero creo que va más allá, o sea, siento que como en un primer encuentro con estos procesos de soledad, no es necesariamente una relación con la sociedad. Bueno, no lo sé, eso pienso. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién tiene otro punto de vista o quién quiere aportar algo? Yo. Ajá. Yo pienso que la soledad pues es como un estado de aprender a estar pues solo con uno mismo, ¿no? Apartarse en determinado momento, ¿no? Aprender a estar con uno mismo. Y el aislamiento puede ser que nos desconectamos, independientemente si es la sociedad, si es el espíritu, si es el todo. Yo siento que el aislamiento es totalmente perder la conexión, alejarnos de todo, ¿no? Y quedarnos solamente ensimismados en nosotros mismos.
Así lo veo. Ujú. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más tiene algo que aportar por ahí? Ahí está. Ok, ahí les va. Definición directa de soledad desde una perspectiva más espiritual es la búsqueda y el escrutinio interior. Soledad es necesariamente para que nosotros podamos llevar a cabo una búsqueda, un análisis interno, se tiene que llevar a cabo en soledad. Tenemos que apartarnos del mundo y tenemos que ir hacia adentro. Eso solamente lo podemos hacer solos. Y es un paso que tiende a ser difícil, que tiende en muchas ocasiones a ser doloroso, porque tenemos que ir hacia la sombra, hacia lo oscuro. Y muchas ocasiones, muchas personas no lo quieren hacer, porque cuesta mucho trabajo. Mientras que el aislamiento, como bien decían muchos de ustedes y reafirmó al final Mariana, es una desconexión. ¿Pero desconexión de qué? De mí mismo, totalmente. Es tanto soledad como aislamiento, o una búsqueda de mí mismo, o una desconexión de mí mismo. Y así va, directamente. Cuando estoy en soledad, estoy buscándome a mí. Y cuando estoy en aislamiento, estoy desconectado de mí. Ambos estados se pueden llevar a cabo rodeado de sociedad o aislado de la sociedad. Y entonces el proceso de todo esto es que yo puedo estar en soledad, puedo estar en una búsqueda profunda, sumamente intensa interior. Y entonces, cuando salgo de este estado de inmersión profunda, me doy cuenta de que el mundo cambió a mi alrededor. Y digo, caray, ¿qué pasó? Como le pasó a Fausto, exactamente. Y a lo mejor en el caso de Fausto, llevó a cabo esta inmersión en su soledad y en esta inmersión, él casualmente, en este caso, estuvo en una habitación durante mucho tiempo en sus rollos muy locos y estuvo ahí metido. Sin embargo, por ejemplo, les voy a contar otra experiencia que puede llegar a suceder. Digamos que una persona X, oye, se va a un retiro y entonces al irse a un retiro está rodeado de personas todo el tiempo. Pero en el retiro no puede hablar con estas personas y está en una inmersión completa dentro de sí mismo. Y en esta inmersión se va tan adentro que se aísla por completo. Bueno, se aísla de los demás, pero se va en una soledad absoluta. Y se busca y se encuentra y encuentra cosas maravillosas. Cuando termina el retiro se da cuenta de que todas esas personas que estaban ahí con él son individuos y los conoce y dice, ay güey, estuve con todas estas personas y las personas estaban pegaditos a él. Es así como en realidad la soledad o el aislamiento también se pueden llevar a cabo rodeados de gente o no. Entonces el aislamiento, por verlo desde otro lado, también hay veces, por ejemplo, si ustedes, no sé, hayan vivido la vida loca, ¿no? Hay veces que a veces estamos en una fiesta o estamos, por ejemplo, en un lugar con muchísimo ruido, con muchísima, no sé, alcohol, con humo, con muchísima gente y estamos completamente aislados de nosotros mismos. Y a lo mejor estamos platicando con muchísima gente, estamos completamente conectados, pero se nos olvida por completo quiénes somos. Y pasan así días, semanas, meses, hasta años, y se nos olvida por completo quién soy. Ya ni siquiera puedo nombrarme a mí mismo de ese aislamiento tan profundo
que ha sido una constante evolutiva en mi vida, donde paso de una fiesta a otra y me aíslo por completo de mi ser. Esa es también una manifestación del aislamiento. O por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que conocemos también esta constante del aislamiento de una computadora a un dispositivo, a otra computadora, a la comida, a un vicio, a un hábito, a constantemente aislándonos de nosotros mismos, evitando el contacto con nosotros. Y esa es otra forma de aislarnos también. Evito el contacto conmigo mismo, evito el contacto con mi profundidad y con algo que está por allá adentro que me está haciendo ruido, que se llama sombra. Y entonces, de ahí viene la segunda pregunta de la clase de hoy. ¿Qué es la sombra? Voy a cerrar la ventana porque mi vecino ya agarró la fiesta. La sombra de mi vecino hace mucho ruido. Bueno, que sobre la sombra, yo creo que es esta parte inconsciente, que Sí. como toda esta información que es parte de nuestro ser, pero se encuentra justo un poco como el nombre lo dice, ¿no? En la sombra, sin esa luz que nos permita ser consciente de todo ese contenido. Entonces, bueno, lo definiría como esa inconsciencia, que por eso a veces nos gobierna sin darnos cuenta, ¿no? Y pues justo medio huimos de eso y parece que entre más huimos, más dentro estamos de la sombra. Sí, sí. ¿Quién más tiene otra idea de lo que es la sombra? Yo, pues sí, igual concuerdo con esa parte inconsciente que tenemos, pero bueno, igual yo lo relaciono con esta parte de los demonios, ¿no? O sea, estos demonios internos y pues cada vez que le vas dando luz, pues te pueden servir para, pues una para que ya no te dominen y otras para sacarle provecho, ¿no? Es cuando sacas el demonio a Daemon. Eso es lo que pienso. Sí, también por ahí esa cuestión del demonio y de convertirlo a Daemon. ¿Quién más? Pues podría ser toda esta parte que tienes, como decían en el inconsciente, que te cuesta mucho reconocer, ¿no? De tu personalidad y de tus, como hablan, yo después hablo de que sale tu parte oscura, ¿no? De realmente esta parte que probablemente por código social o moral después llegas a ocultar mucho, ¿no? Digo, no porque sea malo, ¿no? Pero son cosas que a lo mejor te incomodan en tu forma de ser, de pensar, de sentir y cosas que a lo mejor no puedes lidiar mucho con ellas y por eso las tienes en la oscuridad, ¿no? Exacto, exactamente, sí, por ahí va también. Y no las veo, pues no me molestan, ¿no? Exacto, y si mientras más lo oculto, menos me hace ruido, pero eso Sí, creemos, lo que creemos. Sí, no, sí, llega un momento que por eso pues ya las tienes que trabajar porque pues, si no, no avanzas, ¿no? Bueno, hay gente que se puede quedar así toda la vida, ¿no? ¿Eso creen? Bueno. Sí. ¿Quién más? Pues yo pienso que la sombra es todos esos aspectos de nosotros, buenos, malos, incómodos, no incómodos, que no miramos, que ignoramos, que reprimimos, que
que ocultamos, que no tenemos consciente y que a la vez también lo vemos reflejado hacia afuera, ¿no? Son todos estos complejos, lo que vemos hacia afuera en el otro que no nos gusta, lo que sí nos gusta, ¿no? Todos estos reflejos, sí, que externamos de otra manera, pero que no tenemos consciente que somos nosotros mismos, o sea, que somos nosotros mismos eso. Exactamente, sí. Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo Sí, creo sí. que sí, o sea, todo lo que han dicho coincido, sobre todo en la parte inconsciente, porque es parte de nosotros, no reconocida, no la no la tenemos controlada, pero siento que es como la parte más auténtica de uno, porque es lo que está dentro, como esa parte instintiva que lo hemos visto anteriormente. O sea, es ahí como esa parte o nuestro origen, que ahí está como haciéndonos erupción y que no la queremos porque obviamente escapa de una forma que no está reconocida a nivel ni social, ni moral, ni nada, porque no tiene un juicio a este plano que vivimos en este momento y que obviamente sale, o sea, simplemente sale y como dice Mariana, o sea, pueden ser buenas cosas, malas cosas o lo que sea, pero salen y ese somos nosotros, o sea, yo no lo veo tanto como si fuera un demonio, o sea, realmente sí es demonio porque no lo conozco y casi siempre lo desconocido como que lo asocio a lo malo y al demonio y así, pero más bien es esa parte desconocida en la oscuridad que está internamente erupcionando y que al momento de tocarla, pues realmente vamos a poder hallar ese inconsciente que tenemos colectivamente o inclusive partes de nosotros muy sabias, que yo creo que es lo que necesitamos tocar, ¿no? Esta Claro. parte interna, esta sombra y que realmente, pues más que ser evitada, pues ser agarrada con nosotros, ¿no? Con nuestra luz. Exactamente. Dice Carolina, creo que la sombra son cosas que no queremos ver de nosotros mismos y son nuestros propios demonios. Y sí, por ahí va. Cuando hablamos de demonios, nada más para aclarar un poquito este tema de los demonios, estamos hablando un poco de lo que platicamos la clase de ayer de los gigantes. Es caos, es poder, finalmente es sabiduría que no hemos podido aclarar muy bien, pero que está ahí, ¿no? Y que es parte precisamente de la sombra. Entonces, para poder entender bien la sombra, tenemos que entender también más o menos el ego, ¿no? Ego y sombra van de la mano. Cuando nosotros nos autodefinimos, y siempre lo estamos haciendo, consciente o inconscientemente, y nos definimos con nuestro nombre, con nuestra esencia, con nuestra personalidad, nuestro carácter, las cosas que nos gustan, lo que repetimos de nosotros mismos constantemente, nuestra forma de ser, nuestro trabajo, nuestro ego, ¿no? Y esto puede ser de una forma sana, ¿no? Nosotros tenemos un ego sano y en ocasiones este ego puede tornarse un ego enfermo y es lo que comúnmente la gente te dice, ay, qué ego, qué mal que tienes ego. No, normal que tengamos ego, es algo sumamente útil y lo tenemos que aprender a aceptar como algo sumamente importante para vivir en sociedad. Pero en el momento en el que nosotros nos autodefinimos, al mismo tiempo que estamos definiendo algo que no somos, ¿no? En el momento en el que yo digo, yo soy Juan y repito constantemente algo de mí mismo en el exterior, hay algo de mí que estoy tratando de ocultar, ¿no? También. Hay algo de mí que no quiero que la gente sepa, hay algo de mí que estoy tratando de que no sea tan obvio ni tan evidente y que quiero mantener oculto. Eso es lo que más o menos podemos entender como sombra. Ahora, eso es el primer contacto de la sombra. Sin embargo, como dicen muy bien Yadira y Mariana,
no necesariamente es lo negativo. También en este aspecto de sombra están todas esas cosas que no he nombrado y que también pueden ser cosas muy positivas, cosas que no conozco, cosas que por estar muy ocupado mencionando de mí mismo, nombrándome mi carácter, lo que yo soy, lo que quiero mostrar al mundo, mi ego, porque lo necesito hacer. No me he puesto a investigar y a indagar todas esas cosas profundas y que están ahí metidas y que pueden ser muy útiles para mí, pero que no conozco, que puedo conocer y que puedo descubrir y que están latentes en potencia y que pueden surgir en cualquier momento. El viaje al interior, el viaje a la sombra, tiene muchísimos descubrimientos y muchísimas sorpresas guardadas, tanto buenas como malas. Y ese es el viaje al que se está dirigiendo nuestro amigo el ermitaño. Muchísimas sorpresas que se va a encontrar por ahí, pero él ya está listo para enfrentarse a todas esas sorpresas. Es un viaje al que él se tiene que enfrentar solo. Todos nosotros, al comenzar el viaje del ermitaño, al llegar a este punto de madurez, donde ya conocimos todo lo que, o bueno, casi todo, o por lo menos lo que nos podía enseñar el mundo objetivo y sus maravillas, ¿no? Conocimos al mago, a la suma sacerdotisa, a la emperatriz y al emperador, a las reglas del sumo sacerdote. Conocimos la capacidad de tomar decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Conocimos el camino, conocimos a dónde nos llevaba ese camino y las consecuencias del camino también. Llegó un momento en el que vimos eso varias veces, nos deslumbramos, nos arrepentimos por esas decisiones también varias veces y llegó un momento en el que nos aburrimos. Y es por eso que fundamentalmente este estudio del tarot se tiene que llevar a cabo por personas que por lo menos hayan llevado más de 3 muertes en su vida. Y al hablar de muertes me refiero a muertes del ego, que hayan podido trascenderse a sí mismos por lo menos 3 veces y que hayan podido llegar a un punto clímax de su vida donde hayan dicho no, por ahí no es. O sea que por lo menos debes de tener unos 21 años mínimo y unos 21 años bien maduritos, bien cumplidos. De hecho se me hace poco 21 años. Y entonces reconocer que ese ego conlleva una sombra, conlleva un proceso interno y que eso que llamamos ego, eso que consideramos como nuestro carácter y nuestra identificación, porque ego quiere decir yo, no es más que una ilusión. Esa idea que tenemos de lo que planteamos al mundo, ¿no? Esto que yo digo que soy yo, no es más que un espejismo, algo formado por fuera, una cáscara que constantemente está cambiando por dentro y que en realidad no es nada comparado con lo que verdaderamente hay por dentro, ¿no? La cáscara no tiene nada que ver. Lo que realmente es lo que descubre el ermitaño. Y en realidad, si nos ponemos a entender, y todos los que estamos aquí lo hemos descubierto y lo hemos entendido y lo hemos visto con nuestros propios ojos, es algo terrorífico, abrumador, maravilloso al mismo tiempo, y es un viaje increíble lo que en realidad representa esta sombra, ¿no? Y la palabra sombra
Yo creo que define muy bien, pero también define muy mal lo que en realidad hay por ahí, ¿no? Define muy bien porque es como decir misterio. Pues en realidad no sabes lo que hay. Pero cuando dices sombra, pues estás diciendo oscuridad y como que te queda una imagen así medio de, ay, pues a lo mejor es malo. Pues no, no necesariamente es malo, ¿no? Porque asociamos la palabra oscuridad, sombra y todo esto a lo malo, ¿no? Porque tenemos esta noción los seres humanos de asociar negro a malo. Entonces, el ermitaño, en este punto clímax del número 9, es el loco con toda la pureza, con toda la inocencia y con una visión que está enfocada de la misma manera que el loco, que ambos se ven fascinados de alguna manera con una realidad más intensa que la nuestra, más distorsionada que la nuestra. Los dos se ven como en otro mundo diferente al nuestro, ¿no? Habíamos visto al loco que veía no sé qué, y este güey también está viendo no sé qué, está viendo hacia no sé qué lado. Los dos tienen una visión distinta a la nuestra, pero son nosotros mismos en estos momentos de introspección o en estos momentos de maravilla ante la vida, ¿no? Siendo el loco o siendo el ermitaño. Los dos se maravillan, los dos se profundizan, se interiorizan. Este ermitaño está comenzando de nuevo el viaje, pero este viaje va en otra dirección, va en la dirección interna. Entonces, esta dirección, este viaje comienza con uno mismo, comienza en la soledad. O si no se entiende bien lo que él está haciendo, te va a derivar al aislamiento y te va a derivar al vicio, te va a derivar a la enajenación y te va a derivar a la locura, así como pasó con el loco, porque los dos están locos. Si no se les entiende bien, si tú los ves en la calle caminando, si tú ves a un loco o a un ermitaño y no entiendes qué es lo que está pasando dentro de su mente, dentro de su iluminación, tú ves a un loco. Pero cuando vives por dentro lo que ellos están viviendo, vives la liberación absoluta. Son dos arcanos sumamente místicos que de hecho llevan en su simbología casi los mismos elementos. El ermitaño, al igual que el loco, porta en sus manos el bastón, ¿no? Ese bastón que en el principio cargaba una bolsa vacía en la cual iba a ir recolectando los elementos que iban a ser como sus souvenirs y estas cosas que iba a ir guardando. Pero como ya llegó a este punto, él dice, ya no me importa guardar cosas, ¿no? Más bien, las cosas pierden todo su valor para mí y más bien yo me voy a ir por las experiencias, más bien me voy a ir por las cosas que descubra dentro de mí. Entonces, como me voy a ir hacia adentro, lo que voy a necesitar es luz. Y el principio de la luz es el principio del fuego. Por lo tanto, convierte su bolsa en una lámpara. Y la lámpara es un elemento fundamental para esta carta. Y vamos a ver por qué más adelante. Porque la luz es el elemento fuego. Y el elemento fuego resuena durísimo en esta carta. Pero ahorita vamos a ver por qué. Luego, vemos también que ambos se encuentran en un punto donde es el mismo, ¿no? Exactamente el mismo. El loco estaba en las montañas y estaba abajo de la cima, ¿no? Se veía que estaba en las montañas arriba nevadas, pero ahorita lo encontramos en esas montañas en la mera punta. Ya llegó a la cima. Y desde esa cima, él ve hacia abajo y dice, bueno, pues ya llegué hasta arriba. Ya más bien ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me dirijo?
ya no tengo ninguna dirección más que irme hacia adentro. Es como estos sabios del Tíbet que viven en los Himalayas y se recluyen en el interior de cuevas en la punta de las montañas y ahí se quedan meditando durante años, ¿no? Nada más les van a llevar comida y ahí están los güeyes meditando, yéndose hacia adentro, solos completamente, dentro de sí mismos, en un punto donde están casi en otro universo, completamente metidos dentro de sí. La ropa, el color, todo el gris que vemos a su alrededor representa un hastío, un punto de desapego absoluto de los colores. Más bien, él ya no está interesado con nada que tenga que ver con lo externo, ¿no? O sea, los colores, las formas, todo lo que tenga que ver con lo exterior, a él ya no le importa. Él está hacia adentro, él está viendo hacia el interior. De hecho, tiene su cabeza tapada con la capucha, representando que él ya se desconectó por completo. Y la estrella que porta en su lámpara, él se ilumina no nada más con cualquier quinqué, ¿no? Él trae una estrella de 6 puntas. Y la estrella de 6 puntas nos remite directamente a los enamorados, la integración de esos opuestos, el análisis. Y si recordamos también al arcano de los enamorados, y lo voy a retomar brevemente, los enamorados en el arcano de Crowley estaban siendo casados por el ermitaño. Y de hecho, 3, 6, 9, ¿no? Es como la evolución de estos números, de los 13. Tiene una consecución ahí muy interesante de cómo el 3 va evolucionando. El 3 que había sido la emperatriz, ¿no? La manifestación de la tierra, los 3 elementos, el número 3, mente, cuerpo y espíritu, cómo ese número de la magia se convierte en el 6, donde son los 3 viéndose a sí mismos, los 2 13, y luego finalmente los 3 13 convirtiéndose en el triángulo divino, llevándose directamente a la plena madurez, al aspecto máximo de la magia, y entonces conocemos al pleno mago, que es el ermitaño, integrado dentro de sí mismo, llevado al punto de introspección, el máximo mago de todos, el ermitaño. El que se fascina por completo con el mundo interior. Es uno de los arcanos más elevados de todos. Y que trae una de las enseñanzas más profundas también. Él ya conoce el secreto y por eso lo podemos ver en este caso del arcano de Crowley enfrente del huevo órfico. Una vez más, el huevo órfico que habíamos visto en el arcano de Thoth, otra vez en Los Enamorados, este huevo rodeado de la serpiente, que viene con el secreto de el alma del filósofo. Esta alma que va a surgir, el secreto que está por aparecer. Una vez que se rompa la cáscara, la iluminación surge, la gran obra, lo que está por aparecer, la integración de los opuestos, el vitriol que vamos a conocer en el arcano número 14. Entonces, en esta gran obra de la magia, dentro de todo este universo interior, vemos también que, por ejemplo, curiosamente en el arcano de Crowley, recuerdan haber visto que en el loco venía un perrito que le venía mordiendo también las piernas al loco. Otra vez vemos a un perrito aquí, pero el perrito ahora lo vemos en el ermitaño.
curiosamente no está en el de Crowley, no está en el de Ryder, sino en el de Crowley. Y en otros juegos de Ryder, en otras barajas de Ryder, como en el que hay uno que se llama After Tarot, y uno que es Before Rider. Hay unos que son la imagen de antes de lo que está pasando en el Rider y unos que son después de lo que está pasando en el Rider. Son unos muy curiosos, bien interesantes, donde en el ermitaño aparece el ermitaño con un lobo negro, muy parecido a este can, a este cerbero que está aquí, que este cerbero es el cuidador de las puertas del infierno. Es el can de 3 cabezas. Entonces vemos a este can de 3 cabezas, con 2 cabezas viendo hacia el pasado y una cabeza viendo hacia el futuro. Atento este perro, cuidando lo que quedó en el pasado. Ambos ermitaños están viendo hacia el pasado, reflexivos con todo lo que sucedió en el mundo objetivo, pero este perro que está viendo hacia la derecha está atento al futuro. Todavía tiene como pendiente a lo que va a descubrir y está cuidando las puertas de lo que todavía va a acontecer. Este cuidador que está aquí también refleja al instinto y siempre los animales reflejan este aspecto instintivo en los arcanos mayores. De este lado izquierdo vemos el homúnculo, esta figura que es como una especie de espermatozoide, representa la creación de seres mágicos a partir de líquidos seminales o líquidos corporales, que se utilizaba mucho allá por los 50s y los 40s, que era una forma de crear tulpas o seres mágicos a través de la voluntad y la conciencia de quienes los estaban creando. A veces se hacían en grupo, a veces los hacía una sola persona. Era una forma de crear seres mágicos, era una de las herramientas de los magos. Y como estamos hablando de un mago que crea a través de la conciencia, que va hacia su interior y que empieza a descubrir herramientas internas, por eso aparece este homúnculo aquí. Y vemos que esta figura vestida de rojo, representando la pasión del viaje, la pasión de la interiorización, está vestida y está también, bueno, vestida de rojo, pero también trae una máscara. Y esta máscara, que parece que está como volteando hacia la izquierda, tiene la máscara del ibis o la cara de Tot. No sé dónde hay una figura de Tot. El pájaro del ibis. ¿Sí se acuerdan de ese dios ibis, Tot, ¿no? Que es como un pico así. Tiene como esa máscara de sabiduría que más o menos es la que está contemplando el huevo órfico que descubre en ese punto, este punto que está aquí. Ahora, lo más importante de todo esto es el centro luminoso de esta imagen. ¿Y por qué? Ahora regresamos al punto del fuego. La letra Yod quiere decir fuego, de hecho es la primera letra de Yod-He, Tau-He, y quiere decir mano. Cuando nosotros vemos el nombre de Dios representado en el tetragramaton, las letras representan a los 4 elementos. Entonces, Yod quiere decir fuego, Hed quiere decir agua, Vau quiere decir aire y la segunda G quiere decir tierra. Cuando nosotros vemos esta formación en este orden, vemos cómo los elementos se van conformando el uno al otro. Primero aparece el fuego y es por eso que la primera letra del alfabeto hebreo es Yod, esta letrita que vemos aquí.
que la vamos a ver acá, justamente, se les voy a poner aquí. Es esta, Yod. Y es la que comienza a formar el alfabeto hebreo. Es una letra muy sencilla, es nada más como una comita, y quiere decir mano, porque esta mano es la que empieza a construir, es como la mano del arquitecto. Es la manifestación de cuando la misericordia del Creador comienza a formar la belleza. Por eso une a estas dos séfiras, que es Chesed con Tiferet. Tiferet es la belleza y Chesed es la misericordia. Entonces, esta misericordia que está acá conecta con la belleza, la misericordia del Creador que crea la belleza. Por eso es la mano que construye. Déjenme ver porque creo que me mandaron un mensaje aquí. Ese, Tot, justamente. Gracias, Carolina. Les voy a enseñar a Tot. ¿Lo ven? Sí. Esa es la máscara que trae el ermitaño. Por eso se ve como este pico de ibis. Regreso al slide. Entonces, el signo correspondiente a esta carta es el signo de Virgo, lo cual tiene mucho que ver porque es la construcción, ¿no? Referente a Yod, la construcción del reino. ¿Y qué tiene que ver con el ermitaño? Es la construcción del reino interior, ¿no? Es el ir dando forma a lo que está por dentro, a lo que llevamos al ir alumbrando, como representa el fuego y representa el fuego interior de lo que se ve por dentro, de la capacidad de ver por dentro. Siempre se dice que el reino de Dios o el reino del Creador en realidad está por dentro, el reino del verdadero Dios, no el reino de las formas de lo creado, porque ese es el reino del demiurgo, sino el reino que está por dentro, el reino de la sabiduría. Y es por eso que este ermitaño lo que está permitiéndonos es reconocer nuestra propia sabiduría, lo que está por dentro. Déjenme checar otro mensaje aquí. Demiurgo, ok, ¿qué es demiurgo? Buena pregunta. Ahí les va el choro del demiurgo. Según la gnosis, voy a escribir en el chat. Gnosis. ¿Saben lo que es demiurgo todos? ¿O aprovecho para el...? No. Ok. No, yo no. Bien. Ok. Gnosis es una... Gnosis directamente quiere decir conocimiento, pero no es un conocimiento que se transmita a través de las palabras y los libros, sino es el conocimiento que se adquiere a través de los estados de conciencia fuera de lo racional, que no quiere decir que sean irracional, porque irracional quiere decir como tonto o menso, sino que es más bien los estados de conciencia que se adquieren a través de la meditación, a través de estados alterados de conciencia, ya sea sueño, ya sea, llámenlo ustedes como le quieran llamar. Entonces, los gnósticos eran aquellos que desde la antigua Grecia adquirían el conocimiento a través de estados alterados de conciencia. Y entonces al ellos viajar y sacrificarse a sí mismos a través de estos estados de conciencia, obtenían conocimiento y sabiduría sumamente valiosa para la humanidad. Eso es la gnosis. Ahora, dentro de la gnosis hay una serie de teorías muy interesantes que comenzaron a formar una especie de religión o
no es en sí una religión, sino más bien es como una serie de mitologías que forman como toda una teoría muy interesante que de hecho vamos a ver mucho en el tarot, sobre todo en los arcanos de la segunda serie, ¿no? Muy interesante todo esto de la gnosis. Y va así, más o menos. Supuestamente, el universo proviene de una fuente que se llama Neuma, y se los voy a escribir, Neuma. El Neuma es el gran espíritu, lo que habíamos hablado un poco desde el principio, ¿no? Lo que es el espíritu. Y el espíritu es todo y nada al mismo tiempo. Es esta fuente energética que manda emisiones de sabiduría a través de todo el universo. Y esas emisiones que emite la Neuma se mandan a través de todos los universos y los multiversos, ¿no? Es una fuente gigantesca. Y estas manifestaciones de sabiduría se extienden por todos los universos y es como una respiración, como que exhala la Neuma y salen todas las sabidurías y luego inhala y las vuelve a recoger todas. Así está, inhalando y exhalando, ¿no? Entonces, según la historia de lo que sucedió, en una de estas exhalaciones, una de estas se alejó muchísimo, una de las exhalaciones se alejó muchísimo de la Neuma y se quedó flotando. Al quedarse flotando tan alejada de la Neuma, se separó y al quedarse separada, creó su propio universo o su propia realidad material, convirtiéndose así en el Demiurgus, en el Demiurgo o Demiurgus. Entonces, este Demiurgo, que literalmente se traduce como arquitecto o artesano, crea la realidad material en la cual nos encontramos nosotros. Sin embargo, el Demiurgo y sus ayudantes, los arcontes, al crear esta realidad material, crean una especie de ilusión donde estamos atrapados todos. Y la ilusión en la que nos encontramos atrapados, pues es esta realidad material donde hay una división, donde nos encontramos atrapados en esta dualidad, ¿no? Esa es la teoría gnóstica. Nos metimos en esta dualidad, nos metieron en esta dualidad. Pero como el Demiurgo y los arcontes son parte de la Neuma, en realidad ellos también tienen esta chispa divina por dentro y al crearnos a nosotros, pues también nosotros somos parte de la chispa divina, parte de la Neuma. Entonces, cada vez que nosotros podemos acceder a un estado alterado de conciencia, cada vez que nosotros, a través de una meditación o a través de cualquier método, podemos ir hacia adentro de nosotros, podemos acceder a esta chispa de sabiduría que es la Neuma y darnos cuenta de nuestra esencia verdadera, que es parte de la verdadera sabiduría y la fuente del universo. Este Demiurgo o este arquitecto o artesano creador es lo que conocemos como Dios, el Dios creador.
Jehová, o todos los dioses creadores de la realidad en la cual nos encontramos. Todos los que dicen, y entonces Dios creó al mundo en 7 días, y luego echó la flojera un último día, ¿no? Porque era su día de descanso. Ese es el arquitecto, el Dios creador. Con razón abrieron la puerta de tu cuarto y yo dije, ¿what? Era tu perro. Sí. Hasta cierra la puerta. Entonces, el demiurgo y la tarea que todos tenemos es salir de este engaño en el cual nos metió el demiurgo. Ahora, según las teorías religiosas de cada quien, el demiurgo puede ser Dios o puede ser el diablo o puede ser cualquiera en el que estemos en contra de, ¿no? Según los cristianos, Satanás es el demiurgo y el verdadero Dios es la pneuma. Según la mano izquierda, Dios es el demiurgo y Satanás es la verdadera fuente, ¿no? Entonces, uno nunca sabe. Dentro de nosotros está la respuesta. Cada quien tiene la verdadera fuente de la chispa divina, según la gnosis. Y cada quien uno tiene el derecho divino de darse a sí mismo su respuesta. Nadie te va a decir a ti cuál es la respuesta correcta. Ahora, según esto, cada emisión que sigue mandando la pneuma va cargada de muchísima sabiduría. Y entonces cada vez que manda otra oleada de sabiduría, nos llega un enviado de la pneuma. Y cada enviado de la pneuma viene cargado con una montonal de sabiduría y entonces llegan los místicos de la vida, como Buda, como Cristo, como todos estos sabios que nos vienen a contagiar un poco y nos vienen a sacudir de las orejas y nos dicen, a ver, güey, no es por aquí. Según la gnosis. Y según la corriente de mano izquierda o mano derecha a la que nos estemos acercando. ¿Ok? Ok. Bueno. El ermitaño. ¿Qué? ¿El ermitaño qué? Más o menos qué. No entendí la pregunta de Carolina. ¿Tú preguntaste algo, Carlos? Sí, iba a preguntar respecto a esto de la mano izquierda, ¿igual se consideran estos mismos místicos o también tienen como...? Ellos tienen sus propios místicos. Ok. No, Carolina, la pneuma y el demiurgo no es el ermitaño. No me entendiste nada de lo que dije. ¿Qué pasó? La pneuma y el demiurgo es la teoría gnóstica. Estábamos hablando de otra cosa completamente distinta. Tú me preguntaste ahorita que qué era el demiurgo, por eso te dije. El demiurgo es todo lo que te conté ahorita. El ermitaño es otra cosa. El ermitaño es el arcano del que se va hacia adentro. A ver. El arcaño de la soledad. Okay. Bien, ahora vamos a las palabras clave. Cuando aparece el ermitaño en una lectura, cuando está al derecho, hablamos de soledad y cuando está invertido, hablamos de aislamiento, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos una asociación bien sencilla para cuando lo leamos. Entonces, al hablar de soledad, hablando de un ermitaño al derecho, vemos a una persona que está en una búsqueda interna. Y entonces, en esa búsqueda interna, está bien consigo mismo, ¿no? Está solo, está descubriéndose por dentro, está en una introspección, ¿no? Descubriendo, atendiéndose,
contemplándose, escuchando a su maestro interior. Está entendiendo su propia sombra. Es una de esas personas que le dices, a lo mejor en la lectura, a lo mejor últimamente has estado un poco contemplativo y a lo mejor has andado un poco solo, ¿no? Y te va a decir, ah, caray, sí es cierto, últimamente he andado un poco solo, pero ni siquiera se va a dar cuenta porque ha estado tan en contacto consigo mismo que ni siquiera se siente solo. Esa es la verdadera soledad. Cuando estás tan a gusto contigo, tan a gusto con tus pensamientos, con la persona que eres, que no te pesa estar solo. Eso es cuando se siente bien uno estando solo. Ahora, cuando hay un exceso del ermitaño, vamos a ver a un consultante que está en un momento de ascetismo o de un exceso de soledad, un exceso de aislamiento del mundo. Cuando alguien por completo decide separarse del mundo, negarse a sí mismo del placer del mundo y huir de sí mismo a través de huir del mundo. Esto es algo un poco difícil de entender, pero ahorita que se los explique me lo van a entender muy bien. Hay personas que en una especie de búsqueda espiritual o en una especie de ejemplificación de martirización personal tienden a como que de alguna forma aislarse del mundo, pero como tratando de poner un ejemplo de sí mismo, ¿no? Alguien que de repente se empieza a querer mostrar como yo soy, miren cómo yo soy súper espiritual y me recluyo del mundo, ¿no? Y estoy completamente aislado, metido en mi departamento y soy súper zen y no tengo contacto con nadie y estoy como que súper metido en mi propio proceso espiritual y estoy como constantemente mostrando esta forma de martirizarme y demostrar al mundo que yo soy superior porque no me contacto con los demás. ¿Se entiende? ¿O han visto a los ascetas indios que se quedan parados durante 20 años y hasta duermen parados? Y las piernas se les ponen así de gordas y están flaquitos, pero tienen las piernas gordas. Porque nunca se sienten. O que levantan un brazo así y el brazo se les pone flaco y se les muere, ¿no? Son los sadhus. Es una especie de martirización pública para demostrar una especie de espiritualidad que en realidad es como una martirización, ¿no? Es como, obviamente, si llega un consultante, pues no lo vas a ver con su bracito así, ¿no? Y con un pajaritos en la mano. Es más bien como una exageración de su espiritualidad máxima, ¿no? Así como que, ay, yo soy súper así. Pero más bien es una forma como de querer demostrar esa soledad o ese ermitañazgo. Por lo general también va a aparecer al estar en carencia este ermitaño. Vamos a ver una persona que se aísla de sí mismo, ¿no? Y tiene una incapacidad crónica de ir hacia adentro. Está todo el tiempo buscando distractores por fuera. Y este es como un poco más común de entender, ¿no? Porque el mundo moderno está completamente plagado de este tipo. Ahorita, ¿no? Estamos como muy rodeados de este tipo de personas que todo el tiempo, pues estamos buscando, ¿no? Formas de aislarnos de nosotros mismos a través de diferentes aparatos y vicios y hábitos y cosas para perder el contacto con uno mismo, ¿no? Esto nos lleva a vicios, a distractores constantes.
y en realidad es una incapacidad crónica de vernos a nosotros mismos. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? Yo, con el exceso también se puede relacionar entonces a estos gurús espirituales o... Bueno, es que igual también lo relacioné con lo de carencia porque, pues, o sea, el estar como apegado, yo creo como a mucha gente, no sé, como estar buscando esta parte, no sé, puede que te separe. O sea, más allá como de la enseñanza, solo el estarse mostrando, pues. Sí, mira, más bien como por exceso tenemos a un escapista profesional, ¿no? A alguien que Ok. huye constantemente de sí mismo y de los demás. Tenemos a una persona que se niega a todo, ¿no? Que constantemente se está separando del mundo, ¿no? Y es como también podríamos verlo como una muerte en exceso, es parecido a una muerte en exceso. Es alguien que se martiriza incluso a sí mismo a través de negarse el placer de hacer contacto con las personas. Es alguien muy aislado del mundo, ¿no? Okay. Podemos ver como una persona que no quiere hacer contacto con la gente, ¿no? Vemos a este solitario, perdido, como también, ¿viste? ¿Leyeron El lobo estepario de Hermann Hesse? Es alguien como crónicamente aislado del mundo, ¿no? Y puede ser por un trauma también, ¿no? Podemos tener como que... Ahora, recordemos siempre que el tarot nos va a hablar de etapas en la vida, ¿no? A lo mejor estás pasando por una etapa donde simplemente no quieres estar con la gente. Y está bien, probablemente está bien que la persona se quiera aislar. Entonces, este consultante muy probablemente esté queriendo, pues, ¿saben qué? A la chingada a todos, si yo me aíslo. Okay. Es más bien... Puede ser de esta parte que, perdón, puede ser de esta parte que a lo mejor no quieres entrar en ese contacto contigo, que te buscas como que muchas actividades, el trabajo, ¿no? O sea, así como que me ocupo los fines de semana y me meto a todos los cursos y me meto a todo para no detenerme a pensar. Esa es la carencia. Por eso, Sí, la búsqueda, ¿no? Uh-huh. ajá, la búsqueda externa de distractores y todo el tiempo me estoy ocupando de cosas para no hacer contacto conmigo, Que es pensar. Uh-huh. porque no quiero verme, ajá, no quiero pensar en la onda que traigo por dentro. Sí, como para qué pienso. Uh-huh. ¿Para qué? No me quiero ni meter en problemas. Y el otro, por el contrario, dice, ¿saben qué? Yo me voy a encerrar en el 10º piso de mi departamento y ahí se ven. Y te olvidas de él. Pero a un punto donde, o sea, se niega por completo a cualquier tipo de contacto con el mundo, radicalmente. Déjenme ver qué dice Te Carolina. puedes caer mucho ahorita en eso, ¿no? Por la cuestión del aislamiento social, y el miedo que a lo mejor alguna enfermedad, hay mucha gente que sí evita ya el contacto, ¿no? Estamos viendo mucho eso porque justo nos está generando mucho miedo. Sí, es que el miedo es canijo. El miedo, de hecho, hoy en día se está convirtiendo en una virtud. Y mientras más miedo tengas en ciertos grupos sociales, eres más chingón. Sí. Está terrible eso. Sí, sí, sí. Miren, este es un sadhu. Y así se quedan 5 días. Hasta que se desmayan. Son bien chistosos estos.
la persona a la que estás atendiendo no va a llegar así, ¿no? Así, es un ermitaño invertido, sino que en realidad es la risa de Carolina, en realidad es alguien que, pues sí, como que se sacrifica, se aísla, ese es un extremo, ¿no? Una exageración del caso, pero pues sí vemos personas que hoy en día Es en la como, ciudad eso pasa. Perdón, es Carlos, como sí. estos monjes que también se queman, ¿no? O que se entierran vivos. Sí. Habemos en la ciudad personas enterradas vivas. Bueno, no habemos. Yo no me entierro vivo, pero hay gente enterrada viva. En Japón se han dado cuenta de que hay gente que se muere en sus departamentos y pasan 5 meses hasta que de repente ya huele tan mal que van a sacar los huesitos ahí. Esos son ermitaños por exceso. Una soledad absoluta, ¿no? Un aislamiento terrible del mundo. Está Y cabrón. por ejemplo, también de las personas que se deprimen, pero es que hay personas que dentro de la depresión pueden sacar muchas cosas muy creativas y a veces también buscan esa interiorización, o sea, una búsqueda interna y eso es como muy bueno sacarlo de la depresión, pero hay otras personas que en depresión no buscan nada creativo y están en aislamiento total, pero tampoco se buscan ellos porque no quieren ayuda, no quieren inclusive saber por qué están deprimidos porque les da miedo, como bien decía. Entonces, también podemos encontrar ese tipo de personas, ¿no? Con esta carta Claro, invertida, tal vez. claro. Es bien triste. Esta carta puede llevarnos a momentos de iluminación bien profunda y bien padre y bien increíble, pero cuando está al revés, son patrones de enfermedad mental bien profunda. Sí, por eso es que yo les digo siempre que tengamos mucho cuidado cuando leamos el tarot, porque podemos tener una persona a quien podemos ayudar mucho o que podemos dañar mucho. Tener mucho cuidado con esto. Uh-huh. Sí, justamente como estaban platicando hace un momento, o sea, en esta carta, en esta época creo que está saliendo en todos, ¿no? En todos, en todos. Tanto la carencia, porque muy pocos estamos acostumbrados o la mayoría de las personas no sabe tener ese contacto con uno y no les gusta la soledad y quieren exactamente, como decía Vicky, la búsqueda externa de distractores, tanto de fiestas, eventos sociales, salirse al teatro, cine, viajes. Bueno, el punto es buscar en lo externo para, Sí. no sé. ¿Cómo se pusieron las cosas cuando empezó la cuarentena y la gente de plano no podían así, no se aguantaban estando en la casa solos, se arrancaban los pelos? No, ni con ellos ni con los que viven, ¿no? Porque Ajá. es como decían, hay un meme, ¿no? Que dice, no sé si me voy a divorciar, me voy a morir, o no sé, o sea, cosas así pues que inclusive la interacción con el otro dentro de una casa, también la mayoría busca esos distractores externos porque no quieren el contacto, o sea, finalmente quieren estar en contacto, por así decirlo, en una fiesta, pero en realidad no estás en contacto porque, como decías tú, estás aislado, pues está la música, está todo el mundo ahí, pero no tienes ese contacto interno con el otro tampoco. Claro, porque una plática de antro, de bar, no es una plática profunda. Estás gritando pendejadas en el oído del otro. Claro, ni tú ni él, o sea, bueno, la persona con la que estás, ¿no? O sea, no. Es súper superficial, como dice Carolina. Pregunta Carolina, si es una persona con problemas de depresión o problemas y aparece la carta, ¿cómo puedes abordar el tema? Y es una pregunta importante. Si la pregunta nace el tema y la persona te empieza a platicar
de sus problemas de salud mental, de todo esto empieza a aflorar, es bien importante que tú tengas a la mano teléfonos de doctores que se dediquen y que sean profesionales de salud, ¿no? Siempre ten a la mano psiquiatras, psicólogos, radiólogos, no, bueno, no radiólogos, no. Gente que sepa lo que está haciendo, ¿no? Y si no, pregunta. Y pregúntale a Yadira. Seguro Yadira tiene muchos contactos. Sí, pues sobre todo gente que sí maneja eso, por ejemplo, psiquiatras y psicólogos, porque pues finalmente las enfermedades mentales se manejan muy diferente a las enfermedades físicas. Totalmente, totalmente. Y el enfoque es completamente distinto. El tarot es prototerapéutico. Tú puedes identificar dentro de tu lectura personas que necesitan apoyo profesional y entonces nosotros como terapeutas de tarot ayudamos a enfocar a las personas con una terapia constante o una terapia, o sea, a un tipo de terapia que ya sea más enfocada a lo profesional. Yo tengo una lista de terapeutas, si quieren luego se las paso, o ustedes vayan armando la suya. Es súper importante que la tengan, súper importante. Y es súper importante que nosotros vayamos a terapia también, nosotros como terapistas. Algo más dijo Carolina, espérenme. Muchas gracias, sí sería bueno tenerla. Ok, muy bien. Ahí Yadira seguramente conoce un chorro de psiquiatras y psicólogos también. Ahí se las pasamos luego. Sí. Ok. Bueno, ¿dudas de este arcano? Ok. Vamos entonces con la rueda de la fortuna y a ver hasta dónde llegamos y la próxima vez terminamos con este arcano de la rueda de la fortuna porque hoy nos aventamos un ratote con el ermitaño. Pero está bien porque es un buen arcano. Ok. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna es una carta también súper amplia, súper profunda. Y bueno, para comenzar con este tema de la rueda de la fortuna, hay que cuestionarnos varios temas profundamente con respecto a la suerte, al destino y al karma. ¿Qué es el karma? A mí me suena que es como una deuda que tienes pendiente, porque ya sabes que dicen es karmático y el karma lo va a alcanzar. O sea, como una respuesta a una acción o una acción que tú tuviste en el pasado y la respuesta tarde o temprano te llega, ¿no? La respuesta a esa acción. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Sí, por ahí va. ¿Quién más? Yo. Bueno. Igual, concuerdo. Es como esta idea de precisamente que, bueno, esta idea, iba a decir algo relacionado a deuda, pero creo que ya me confundí. Es esta idea que tenemos en relación a cuando hacemos algo, se nos va a regresar, pero también, o sea, siento que sí tiene que ver esta parte de causa y efecto. Ok, o sea, todo sí. lo que has hecho va a tener una consecuencia, ¿no? Una consecuencia, exactamente. Bien, ¿quién más? Yo igual iba a decir que es la ley de la causa y efecto. Ajá. Exactamente, es la ley de causa y efecto. ¿Quién más?
Y también yo creo que también son experiencias que ya vivimos y que ya conocemos y necesitamos recordar. No sé, o ¿Hay algo por sea, ahí? que es, o sea, porque finalmente son de, si creemos en vidas pasadas o en lo que hicimos o simplemente en el pasado, ya sea de acción, palabra o pensamiento, Ujú, es una experiencia que vivimos y hay que volverla a recordar y regresa, no la regresa, pues, ujú, ujú. no sé, algo así, creo. Sí, sí, eso es como una visión ahí que tiene que ver un poco con las religiones orientales y vamos a tratar de definirlo más o menos cómo va por ahí. ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿No? Ok, No. bien. Em, ok. Em, otra pregunta. Si directamente, ¿no? Vamos a definir, el karma es la ley de causa y efecto, no hay más allá, ¿no? Directamente. Si toda acción corresponde a una reacción, pero si consideramos cierta esta ley de acción-reacción, ¿cómo es posible que haya ciertas personas que llevan a cabo ciertas acciones y no pagan las consecuencias de sus actos? Por ejemplo, un sicario o un soldado mata personas y no recibe ninguna consecuencia de sus actos. Vive su vida felizmente. ¿Por qué? Yo creo que más bien yo tengo un amigo que siempre tengo yo ese pleito y él siempre me contesta, ¿tú qué sabes? Si realmente, o sea, el que tú no visualices que ese sicario o ese no tiene esa consecuencia, no sabes, ¿no? O sea, realmente a ciencia cierta no sabes cuál va a ser la consecuencia de esa acción, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas no tiene que ser negativo, porque si él lo hace con este desapego de que para él no está mal matar, pues probablemente por eso no tiene esa consecuencia de que lo van a matar mañana. O quién dictamina, o quién va a dictaminar cuál va a ser la respuesta a esa acción. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Que te mato? O sea, si uno, el que mata, lo tienen que matar, esa sería la ley universal, pues no. No ¿No? sabemos cuál es la consecuencia. Nadie puede determinar exactamente cuál va a ser la consecuencia de esa acción. Entonces, de ahí tenemos que partir. Exactamente. ¿No? O sea, porque pues, sí hay Exactamente. una consecuencia, pero pues yo no sé si sufre de gases en la noche o su mujer lo dejó o lo violan cada noche. No sé, ¿no? Sí, o sea, mi lógica diría, pues sí, al que va y viola, pues que vayan y lo violen, ¿no? Pero esa es mi postura, pero pues yo no soy quien para determinar cuál va a ser la respuesta a su acción. Yo de ahí partiría. Esa es una visión interesante. Esa me gusta, esa visión está interesante. ¿Quién más opina otra cosa? Ya no saben, ¿ves? Pues, eh, pues sí, o sea, también tiene que ver con precisamente con esto que habíamos visto anteriormente de la ética y la moral, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo has construido este todo eso, tu realidad, tu verdad, pues siento que ahí radica como la acción, o sea, el efecto a tu acción, ¿no? O sea, como tú te lo esperes. Ujú. Exacto. ¿Cómo te lo esperas? ¿Y cómo nombraste tu acto? ¿Qué más? No te... Hablaste también de una palabra que era destino,
Y pues no sabemos igual si el destino de este militar será, pues, su misión era justo llevar a cabo esa acción en ese momento, en ese preciso momento, para generar algo también. Destino. ¿El destino dónde está? ¿En el futuro, en el presente o en el pasado? En el futuro. En ¿Ustedes el creen? momento. En el presente, dice Carolina. Ujú. En los tres, ¿no? Pues se va construyendo. Pues yo creo que también en el pasado, porque dependiendo de tus acciones, pues vas formando tu destino. Y también de tu presente, cómo lo estás formando. O sea, es parte del pasado, yo creo. Sí, Yadira, justamente tienes toda una mitología nórdica apoyando tu noción. Sí, Creo que se parece un poco, bueno, me corrige si esté mal, pero esta carta me parece que un poco resume como estos arcanos anteriores que vimos, que hablábamos de los enamorados, que es tomar una decisión, que lo justo, la justicia, o sea, como un poco lo que dice Yadira de, bueno, desde el pasado, o sea, tú ya estás definiendo, pero justo es como este ciclo que veíamos con las cartas, ¿no? O sea, estás tomando una decisión y eso te aleja de las otras 25,000 decisiones, lo que te va a llevar a enfrentarte a, no sé, destino, la como consecuencia, a tu ¿no? destino. Ajá. Cada Entonces, pues más decisión que que dejarlo aleatorio es como a tu decisión, ¿no? Ujú. Exactamente, cada decisión que tomamos define nuestro destino, por lo tanto el destino está en el pasado. A ver, entonces, y ahí se nombraron ciertas cosas interesantes, ¿no? La ética y la moral. Por ahí Carolina también habló de la moral. La moral es aquella versión teórica de la realidad, ¿no? Es como que yo nombro esto, ¿no? ¿Cómo nombro? ¿Qué versión le doy a los actos? Entonces, ¿qué versión le da el sicario a su chamba? ¿Y qué versión le damos nosotros desde nuestra versión moral, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo Vicky también. A lo mejor la consecuencia que el sicario tuvo por su acto fue que le pagaran. Y ya, se acabó. ¿Cuál es el valor fundamental que define todo esto? El punto esencial, el elemento cúspide de todo esto. ¿Qué va a hacer que el sicario viva completamente diferente la situación de su vida y de su chamba a la forma en la que le viviríamos nosotros? ¿Cuál es el elemento esencial? Pues su ética, ¿no? Sus Intención. creencias. No, ni ética, ni creencias, ni intención. Conciencia, ¿no? Conciencia. Ok. La conciencia. Sí. Exactamente. Ganadora, 660,000 pesos. Eso. Ya saqué 10. La ganadora de los 60 millones, sí, la conciencia. Porque la conciencia es la forma en la que yo conozco y soy el conocedor de lo que soy yo y lo que me rodea, ¿no? Entonces, ese elemento fundamental es el que genera el karma. Por lo tanto, ese karma no depende de la moralidad, depende de la conciencia. Tantos pueblos guerreros que fueron alabados por sus conquistas y por sus asesinatos y que se fueron directo al Valhalla en las batallas y en las guerras, ellos no se fueron con culpa.
y no se fueron cargando karmas. Todo Pero lo no, contrario. todo lo contrario, se fueron contentos con su hacha en la mano. Entonces, esta carta viene a explicarnos fundamentalmente elementos bien importantes de la vida, las consecuencias de nuestros actos. Otra pregunta bien importante. El tiempo es un elemento de medida, así como la distancia. Sabemos que la distancia mide el espacio, ¿no? ¿Qué mide el tiempo? Los sucesos. ¿No? Porque un suceso es algo que pasa. Va por ahí más o menos. ¿Mide la vida? No, porque también la muerte la mide. De hecho, va por ahí Pues, también. Mide Nuestros como procesos. los cambios. Justo, ¿quién dijo los cambios? Yo nada más que ya no me veo. Aquí estoy. Ya, la que ya no se ve. Aquí estoy. Otros 60,000 pesos a la que dijo los cambios. El tiempo mide los cambios. Los seres humanos creamos el tiempo o la medida del tiempo para medir los cambios. Cada vez que había un cambio en nuestro entorno, nosotros lo íbamos midiendo. Y entonces veíamos, ay, güey, ya se está haciendo de noche. De aquí a que vuelva a salir el sol, vamos a contar. Y ahí tenías un cabrón contando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde contaste? No, pues hasta tanto. Ok, la próxima cuentas en bloques, ¿no? Y entonces, ¿y cuántos bloques? No, pues conté 12 bloques de 60. Ah, ok, chingón. Y entonces ahí nacieron las horas. Y luego nacieron los días, y luego las semanas, y luego los meses, y luego los años, y así fue como empezamos a darle espacio. Déjenme ver qué dice Carolina. Parece que tengo teoría de la historia. Bueno. No es teoría de la historia, es teoría del tarot. Entonces, el tiempo empieza a medir todos estos cambios y nos empezamos a dar cuenta de los cambios a través del tiempo. Entonces, los seres humanos solamente somos conscientes de que hay un tiempo transcurrido cuando acontece un cambio. Y esto está bien curioso, porque si el tiempo está pasando y no está pasando nada, yo ni cuenta me doy de que está pasando el tiempo. Pero cuando pasa algo, y es algo por lo general permanente, por ejemplo, las arrugas que me salieron aquí, en el momento en el que me di cuenta de que me salieron arrugas aquí, dije, en la madre, ya pasó el tiempo. Y entonces veo el reloj y digo, a la madre, ya pasaron varias vueltas de esta madre y ya tengo 44 años. En ese momento me empiezo a ser consciente del tiempo y al hacerme consciente del tiempo y los cambios, empiezo a darme cuenta del karma, de las consecuencias de los actos, de las consecuencias de las decisiones que he estado tomando y del destino. Porque entonces digo, ay güey, el destino que estoy viviendo hoy en día corresponde a las decisiones que tomé ayer. Y si yo quería saber mi futuro cuando era más joven, valía la pena que pusiera la atención en aquellas decisiones que estaba tomando en ese momento. Y hubiera sabido muy bien cuál iba a ser mi futuro.
Entonces, si quiero saber mi futuro hoy, vale la pena que tome muchísima atención en las decisiones que estoy tomando hoy. Eso se llama aprender. Y el mero del aprendizaje, el arquetipo más importante, el gran planeta del aprender, es Júpiter. Y es por eso que aquí aparece el arcano de Júpiter. Porque Júpiter es el gran padre de las oportunidades y nos ofrece y viene con la gran oportunidad de decir, ¿sabes qué, chavo? Aquí hay un cambio de dirección. Aquí, en lugar de viajar hacia afuera, vas a empezar a viajar hacia adentro. Y te voy a dar chance de que aprendas. Te voy a dar chance de que repitas la lección, pero en otra dirección. Y en esta otra dirección, más te vale que aprendas. Porque cuando venga Saturno, ya no va a haber chance de aprender. Y cuando venga Saturno, las cosas se ponen pesadas. Saturno va a venir y va a venir en una aparición bastante similar a Júpiter. Saturno es la carta del mundo y viene con elementos muy similares a Júpiter. Saturno y Júpiter son los dos planetas individuales. De hecho, Saturno es el último planeta individual, porque después de Saturno vienen los planetas generacionales. Saturno es el que acaba con el ciclo individual. Júpiter es el padre que da oportunidades siempre. Y Saturno es el que marca el final. El ciclo de Saturno es el ciclo de la madurez. Eso es lo que implica Saturno. Pero Júpiter, que es el que nos interesa ahorita, es el que cambia la dirección del juego. Viene con una gran oportunidad, viene con un gran aprendizaje también, ¿no? Viene con, vamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Nos da la oportunidad de reaprender, pero desde otro punto de vista. Y viene con el aprendizaje del tiempo también, el aprendizaje de ver las cosas a través de esta capacidad de entender los cambios y la constante y la regla de la única regla de la que podemos estar completamente seguros, que es el cambio, precisamente. Y es por eso que esta carta viene con tantos símbolos. Esta carta, yo creo que, sobre todo la de Rider, es la que contiene más simbología dentro de sí. Tiene una cantidad de imágenes y de símbolos y de elementos dentro, porque en realidad es una carta con todas las oportunidades que podemos y de aprender, y por eso es la carta del aprendizaje. Primero, el número 10. El número 10 nos habla de un cierre de etapas. Es el cambio de dirección. Primero habíamos visto el primer 0, que era el loco. Ahora vemos el segundo 0, o el círculo, el segundo círculo, la rueda de la fortuna. Aquí, en lugar de hablar de un cambio de ciclo, porque por lo general a esta carta se le malinterpreta como cambio de ciclo, el cambio de ciclo más bien está en el mundo, y ese lo vamos a ver allá, porque cuando hablamos de un cambio de ciclo, más bien estamos refiriéndonos a un momento donde se acabó todo y a chingar a su madre y vámonos con otro ciclo nuevo. Este más bien no se acabó nada, más bien este mismo ciclo está cambiando de dirección. Y en este cambio de dirección podemos entender que esta rueda de la fortuna es como un volante. Y este volante está en tus manos y tú decides a qué dirección lo llevas. Hay mucha voluntad de por medio en este arcano. Hay mucha capacidad de tomar las riendas de tu vida. Por eso estamos hablando constantemente de karma, de destino y de suerte. Porque la suerte, claro que existe.
Nada más que está en tus manos. Uno la define. Uno hace su propia suerte. La suerte no es algo que te pasa. La suerte es algo que tú haces pasar. El número 10 de este arcano nos habla de un cierre de etapas o un cambio de etapas, ¿no? Se acabó lo que habíamos visto con el ciclo anterior, pero no necesariamente se acabó el viaje, sino que más bien vamos a otra dirección del viaje y vamos a cambiar la dirección de todo esto. Y vamos a entrar a una etapa más oscura, al ciclo húmedo. Y tenemos que estar preparados para lo que nos vamos a encontrar. Y en un entendimiento pleno de todo esto, en una visión más estudiada, reconocemos que el aprendizaje se tiene que llevar en todos los niveles. Y es por eso que vamos a ver que los 4 elementos están presentes desde los puntos exteriores. En las 4 esquinas aparecen los 4 jeroglíficos o los 4 querubines. Estos 4 querubines representan a los 4 símbolos fijos del zodiaco. En la parte inferior vemos a Tauro y a Leo, el torito y el león. Y en la parte superior vemos a Escorpión, el águila, y Acuario, el ángel. Esto representa, y si los vemos a los 4, ellos tienen en sus manos un libro. Esto quiere decir que ellos todavía están aprendiendo. Y es el aprendizaje en los 4 niveles. Estamos hablando de un punto donde para que se pueda acceder al siguiente nivel, se tiene que llevar un aprendizaje en todos los ámbitos. Por ahí me pregunta Carolina, ¿qué es el ciclo húmedo? El ciclo húmedo es el que vamos a entrar. Acabamos de pasar por el ciclo seco, de el mago a el ermitaño. Se le dice el ciclo seco porque es el ciclo del mundo objetivo, o sea, lo que está por fuera, y como está por fuera está seco. Pero como vamos a entrar al ciclo del mundo subjetivo o el mundo interno, se le llama ciclo húmedo porque está por dentro. Todo lo que está dentro del cuerpo está húmedo. O sea, entonces sería cierre de esta etapa del mundo seco o algo así. Del ciclo seco. Ah, sí, del ciclo, sí. Entramos al ciclo húmedo. Así lo llamaba Jung. Okay. Entonces, cada vez que nosotros nos damos cuenta de que ha pasado el tiempo, de que estamos cambiando nuestras vidas, vamos a tener 2 formas de reaccionar, ¿no? Ante estos cambios, ante el tiempo. Una es decir, yeah, qué chingón, ¿no? Qué padre que están habiendo cambios, qué bueno que me ascendieron, qué bueno que me estoy poniendo más fuerte, qué bueno que bajé de peso, qué bueno que me subieron el sueldo, qué bueno que cambié de casa, qué bueno que, etcétera, ¿no? Todos estos cambios de dirección que son buenos. O los cambios de dirección que son malos, que se derivan de malas decisiones o de malas siembras, ¿no? Ay, ya estoy más gordo. Ay, ya me duele ¿cómo? El dedo gordo del pie porque se me subió el ácido úrico. Ay,
ya me corrieron de mi trabajo, ay, etcétera, etcétera. Malas decisiones que uno toma en la vida y que derivan en malas consecuencias. Cuando uno toma malas decisiones y ve las malas consecuencias, por lo general, la reacción es como, hoy no me quiero aventar otra vez en la rueda, pero no nos queda de otra, nos tenemos que aventar porque la rueda no para, constantemente está dando vueltas. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Hay dos formas de ver el tiempo. Una es el tiempo lineal, ¿no? Donde vamos el tiempo como pasado, presente y futuro, y nada más pasamos en rápido así, sobre todo por el presente lo pasamos en chinga. Y la otra es ver el tiempo entrópico o tiempo cíclico. Y el tiempo cíclico es cuando estamos viviendo al mismo tiempo de vivir el presente, el pasado y el futuro. Y eso es en realidad como vivimos nuestras vidas. Porque si nos damos cuenta, cada decisión que tomamos en el presente, cada reacción que vivimos hoy en día, todos nuestros gustos, todos nuestros rechazos, todas las cosas que entendemos, nuestras creencias, nuestros supuestos, están definidos por situaciones de nuestro pasado o por aspiraciones que tenemos hacia nuestro futuro. Entonces, si queremos cambiar nuestro presente, tenemos que ir hacia el pasado o hacia el futuro. Y eso se logra a través de meditaciones o a través de terapia o a través de trabajo personal, donde cambiamos nuestras creencias y cambiamos nuestros supuestos o cambiamos nuestras aspiraciones personales para poder cambiar nuestro presente. Si derivamos nuestros traumas, si los convertimos en potencialización y en empoderamiento, vamos a poder cambiar nuestro presente. Si yo creo que soy un pendejo, porque en algún momento de mi vida me lo creí y lo definí y me lo apropié, voy a tener que ir a ese pequeño momento de mi vida en el cual alguien me lo dijo y dije, sí, cierto, soy un pendejo. Y en ese momento voy a tener que revivir esa pequeña sección de mi vida para cambiar la forma en la que reaccioné y poco a poco ir modificando ese momento para poder revivir mi presente. Y eso se va haciendo poco a poco. Y eso cambia, eso es redefinir mi destino, redefinir mi presente, cambiar mi suerte, por lo tanto, cambio mi karma, cambio yo, cambio mis creencias y cambia todo. Tiempo cíclico o tiempo entrópico es precisamente lo que nos da la referencia de poder, la rueda de la fortuna. Y eso es lo que está viviendo una persona cuando atraviesa el poder de este arcano. ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? Ok. Sí. Le vamos a dejar ahí ahorita y la próxima clase nos seguimos ya a full con este